¿Cómo está, Dr. Feinstein? Qué gusto. Igualmente, un placer. Así es. Un placer volver a verlo. Definitivamente con muchísimas cosas novedosas y nuevas para compartir, ¿verdad? Es sin parar, non-stop. Non-stop, así es. Wow. Sí, bueno, ¿Usted está en Miami? en Miami, doctor. ¿Y todos los participantes están en muchos países? Así es, Ok. así es. Tenemos participantes de toda Latinoamérica. No solo esta vez vamos a tener a nuestros agentes, sino que la invitación también se hizo llegar a médicos que están en convenio con Best Doctors. Es Oh, decir, wow. que su auditorio hoy, doctor, es amplio. Tenemos agentes y tenemos también médicos. Es decir, que bueno, esperamos que el mensaje llegue tan ameno, tan claro y tan agradable como la vez anterior. Usted le dio a todo el mundo un shot de esperanza y de buena vibra. Así que esperamos que esta vez, yo estoy segura que vamos con la misma intención. Claro. Y le dejo todo el auditorium. Le repito a las personas que están participando, vamos a estar al tanto del chat. Cualquier cosa que requieran lo pueden ir poniendo y definitivamente pues al final, doctor, hacemos como una pequeña conclusión y si no, pues después hacemos lo mismo que en la conferencia anterior, llevamos como un Q&A de las preguntas más comunes que no se hayan logrado cubrir. Muchas Sí. gracias, doctor. Entonces, ¿empezamos? ¿Cómo no? Tenemos 139 conectados al momento. Y probablemente vaya subiendo a medida que va, pero bueno, lo estamos grabando, así que todo el mundo va a tener la oportunidad de verlo si es que se pierde el segundo minuto. Ok, pues mucho gusto otra vez y estamos muy agradecidos por habernos invitado. Muy agradecidos por habernos invitado. Como decía la vez pasada, yo soy una persona optimista, positiva, y estamos emocionados de lo que ha sucedido en los últimos 2 meses. Les quiero dar un panorama general y realmente actualizarlos porque hay tantos cambios tan rápido. Si uno pensaba que había tantos cambios el año pasado, en marzo, abril, mayo, junio, ahora se ha disparado en los últimos 3, 4 meses, sobre todo con las vacunas, y es donde la mayoría de sus preguntas vienen. Nos vamos a enfocar en eso, pero quiero tomar unos 10, 15 minutos para un poquito de actualización en otras cosas y entrar de lleno a las vacunas. Entonces, esto les recuerdo, esto sigue siendo una pandemia, no hemos salido de eso. Estamos todavía contentos de cómo vamos en varios países y muy tristes de cómo van otros países, sobre todo la India, Brasil, etcétera, donde la epidemia y la pandemia está destrozando a esos países. Hay otros países, como les muestra el mapa, extraordinarios, realmente han controlado esto, como en Nueva Zelanda, en Australia, en China, en Taiwán, en otros países, y hay otros lugares como en México, Centro y Sudamérica, donde sube y baja, pero ahí vamos. En Estados Unidos definitivamente ha bajado, no estamos cantando victoria, estamos contentos, pero muy cautelosos de cómo manejar esto en los próximos 6 meses. Como les digo, creo que basado en mi experiencia y en lo que vemos en todos los países, por lo menos en Estados Unidos, Canadá, en Europa, esperamos en los próximos 6 meses tengamos esto controlado y sobre todo en otros países como en África y en India a fines de año, el año que viene, cuando tengamos suficientes vacunas. Pero esto sigue siendo un problema muy, muy serio. Les recuerdo únicamente esta diapositiva porque todos seguimos hablando de que este virus es tan agresivo en gente
de edad avanzada, de tercera generación, con problemas básicos, como problemas de riñón, pulmonar, cardiovascular, etcétera, y sobre todo diabetes que no está controlada. Y ahora sabemos, y les recuerdo, obesidad, varones y sobre todo gente que fuma sigue siendo una causa tan importante de que no les vaya bien. Pero esto es nada más para recordarles que por lo menos en países como Estados Unidos, la mayoría de la gente de tercera edad o edad avanzada ha mejorado y ya no vienen al hospital porque uno, se cuidan muchísimo y número dos, se han vacunado. Entonces, lo que estamos viendo es, como dicen, un shift, un cambio, y vemos a la gente joven, los invencibles entre 20 y 35, que no se cuidan, que fuman, ya sea cigarros o cigarrillos electrónicos, van a las fiestas, salen en la noche, y es lo que hemos visto ahora en los hospitales y en terapia intensiva. O sea, la gente de edad avanzada tiene problemas serios por las enfermedades coexistentes y los jóvenes por no cuidarse. Así es que los principios siguen siendo igual: lavarse las manos, distanciarse y tener cuidado ahora con la mascarilla y sobre todo las vacunas. Pero esta es información nueva y les voy a enseñar varias diapositivas. Ustedes son el primer grupo que ven algunas de estas diapositivas totalmente nuevas, algunas, y les pido perdón, van a estar en inglés porque apenas las hicimos ayer con información de que acaba de salir. Pero esto acaba de salir y miren nada más lo que ha pasado. El año pasado seguimos teniendo en Estados Unidos las dos causas más importantes de muerte son el cáncer y los problemas cardiovasculares. Pero como ven aquí, el tercer lugar es ahora el COVID-19. Es impresionante nada más el número de gente que ha fallecido en nuestro país y obviamente en el mundo, pero que han ahora superado accidentes, problemas cerebrovasculares, diabetes, otras infecciones, etcétera. Es que esto sigue subiendo y esperamos que el año que viene, cuando esto salga, empiece a bajar definitivamente. Pero si comparan los años aquí, es impresionante lo que ha sucedido, que todos hemos vivido esto. Esto es una diapositiva que un estudio que acaba de salir de la Sociedad de Enfermedad Crítica de Estados Unidos. Y si esto no realmente nos convence a todos de que las vacunas necesitamos utilizarlos, no sé qué es lo que nos va a convencer. Este virus es súper agresivo y simplemente, no sé si puedan leer, pero les muestra lo que ha sucedido. Aquí es mortalidad, aquí es sobre todo los días que van a estar en el hospital y el porcentaje de gente que se va a la casa. Si alguien llega, o sea, ya necesita internarse, o sea, está un poco más grave que simplemente estar en la casa con líquidos, descanso y antipiréticos, van a estar en el hospital por lo menos 6 días, lo que puede producir problemas de otro tipo y sobre todo añade tremendamente al costo del paciente y a la aseguranza. 73% van a ir a la casa, o sea, no todos van a salir bien ahí. Pero si uno empieza a necesitar soporte terapéutico, soporte de líquidos, soporte de ventilador, entonces la mortalidad empieza a incrementarse enormemente, el número de días en el hospital, 18 días si uno está intubado y la mortalidad es mucho más alta. Aquí es si uno necesita diálisis, ventilador y todo lo que utilizamos para nuestros pacientes, únicamente un 9% se van a ir a la casa después de 3, 4, 5, 6 semanas. Es que esto es serio, no se ha ido, es lo que están viendo en la India, es lo que están viendo en Brasil. Afortunadamente en otros países está bajando porque ahora tenemos medicamentos y tenemos mucha más educación, que la gente acude temprano o se cuida un poco más. Entonces, para controlar todas estas enfermedades infecciosas, hemos hablado ya de las pruebas, que no vamos a hablar, pero quiero darles un minuto del tratamiento y entrar de lleno a la vacunación. Pero aquí en el Hospital Metodista en Houston hemos hecho todos estos estudios con antivirales, con medicamentos inmuladores que nos van a
disminuir la inflamación tan importante de este virus. Tenemos plasma de convalescentes, tenemos los anticoagulantes que ahora utilizamos en forma rutinaria y claro, la dexametasona que es barata y que ha mostrado que funciona. Siempre hay preguntas de la hidroxicloroquina, se eliminó porque no está siendo efectiva, igual que la ivermectina que se utiliza en Centroamérica. O sea, de hace año y 3, 4 meses que no teníamos nada, conocemos tanto del virus y sobre todo tenemos medicamentos que una vez que alguien desafortunadamente se va a tener que internar, grave o no, podemos manejarlos ahora con medicamentos. Muy interesante aquí es que de los antivirales hay uno nuevo que está en estudios, que es oral, son pastillas que si es que funciona para fin de año, vamos a poder tratar esto en la casa, en el consultorio, con pastillas antivirales, como hacemos la influenza con el famoso Tamiflu. Así es que no nada más en las vacunas, pero en los medicamentos hay mucha esperanza. Y esta es la otra cosa que se habla por todos lados, los anticuerpos monoclonales. Acuérdense, la idea de una vacuna, el propósito de la vacuna es que el cuerpo produzca anticuerpos. Y los anticuerpos, como cualquier infección, van a ir a luchar con el virus, con la bacteria, con el hongo, y generalmente nosotros ganamos nuestros anticuerpos. Los anticuerpos monoclonales se hacen en el laboratorio, porque una vacuna se tarda 2-3 semanas en empezar a producir anticuerpos. Esto se hace en el laboratorio, es muy costoso, pero esto significa que ya tenemos los anticuerpos listos para ir a luchar contra el virus. Los ponemos una bolsa de suero y se los pasamos en 1 hora y de inmediato en 6, 8, 10 horas vemos mucha mejoría y eso hace que el paciente no necesite venir al hospital, lo que otra vez nos ahorra complicaciones médicas y nos ahorra tremendo costo de la salud. Así es que ahora hemos manejado casi como 3,000 pacientes en el Hospital Metodista, que solo un paciente ha fallecido en este tratamiento. Y lo estamos ahora utilizando en un protocolo para profilaxis, no más para tratamiento. O sea que aquí en Estados Unidos hay comerciales en la televisión diciéndole a la gente, si ustedes se sienten mal, tienen una prueba positiva, háblenle al médico y de inmediato los anticuerpos monoclonales probablemente van a funcionar. Esto es lo último. Nosotros somos un hospital de primer nivel donde llega lo más difícil y eso es lo último que podemos hacer por alguien. La mortalidad sigue siendo alta, depende de en qué país, en qué ciudad, en qué estado y en qué unidad de terapia intensiva. Pero este es un paciente que, es lo que les digo, un joven de 24 años que no se cuidó, se fue a una fiesta, se contagió toda la familia, como 15 gentes, estuvo en terapia intensiva como 4 meses y por fin se estabilizó, donde le dimos un par de pulmones y obviamente un riñón, porque también los riñones fallan. Este virus afecta a todos los órganos, no nada más los pulmones. Entonces, este es lo más que uno puede hacer. Nunca nos damos por vencidos aquí en nuestro hospital y por fin, después de 6, 7 meses en el hospital, a un costo enorme que pudo haber inhibido simplemente usando una máscara durante la fiesta, lo que estamos muy orgullosos es que se fue a la casa caminando y ha regresado a trabajar. O sea, hay maneras de hacer cosas, pero lo básico es lo importante. Las vacunas, entrando de lleno, estamos optimistas. Recuérdense que toda la gente aquí donde estoy yo, toda la gente en la audiencia, todos somos adultos y hemos llegado a esta fase de nuestras vidas gracias a las vacunas. Sin vacunas no estaríamos aquí ya debido a la alta mortalidad en los niños, en la gente joven. Polio, tosferina, sarampión, paperas, tétanos, rabia, todas esas vacunas son extraordinarias y nos han ayudado a
seguir adelante como una civilización o como un planeta. Las vacunas salvan en Estados Unidos casi 1 millón de muertes anualmente o evitan 1 millón de muertes y eliminan por lo menos 420 millones de infecciones por año. Además, el costo, como les digo, de la salud pública y del cuidado de estos pacientes, nos ahorramos $2 trillones al año utilizando las vacunas. Y estoy muy orgulloso de que son la segunda intervención más exitosa en salud pública en el mundo. La primera, claro, es agua potable. Si uno no tiene agua potable, como en algunos de estos países, la gente fallece de infecciones banales. Les recuerdo que este es el famoso virus del COVID y estas que se ven aquí como coronas, por eso se llama coronavirus, no se llama porque la cerveza Corona de México se llama porque esta parte aquí, que se llama el spike protein, se ve como una corona. Pero hay muchas maneras de hacer vacunas, no vamos a entrar en eso hoy. Polio es diferente de sarampión, de varicela, de herpes, de coronavirus, etcétera, pero afortunadamente tenemos muchas maneras de hacer vacunas en el laboratorio. Las dos importantes para el día de hoy, porque es COVID-19, es la vacuna con el virus, el vector, o sea, se le pone un virus que se llama adenovirus. Dentro de eso el virus acarrea el material y la célula produce los anticuerpos. Y el otro, que son las vacunas que también utilizamos para COVID, son las de famoso mRNA o el ácido ribonucleico, que vamos a hablar un poco más. Pero recuérdense, esto es carísimo. Ahora ya es casi $1 billón para producir una vacuna. En general se tarda 10, 12 años. Estamos muy afortunados de que todos los países, todo el mundo ayudó con el financiamiento económico, con los voluntarios, y con el laboratorio, que ya teníamos las tecnologías. Así es que en lugar de 12 años pudimos tener vacunas en 1 año. O sea, no significa que fue demasiada prisa, al revés. Estas vacunas para COVID han sido escrutinizadas tan rigurosamente que otras vacunas no hubieran pasado el escrutinio. Así es que uno tiene que estar con mucha confianza. Estas son seguras y realmente funcionan. Esta es una diapositiva muy importante que acabamos de actualizar, creo, el viernes. Y eso les recuerdo, las vacunas aprobadas en los Estados Unidos, el mundo es diferente, son la de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson & Johnson. Y aquí es lo interesante, la edad ha cambiado. Teníamos la Pfizer arriba de 16 años y las otras arriba de 18 años. Lo que cambió la semana pasada es que el estudio de Pfizer demostró que 100% de los niños de 12 a 15 años respondieron y tuvieron efectividad de 100%. Entonces, la FDA y todas las instituciones en Estados Unidos aprobaron el viernes el uso de la vacuna Pfizer para niños o jóvenes de 12 a 15 años y, claro, de 16 hasta 100 años si es necesario. Así es que ese es un cambio importante que va a ayudar muchísimo para contener esta pandemia en todos lados. Y hay muchos estudios ahora, como los dos, Moderna y Pfizer, en niños de menos de 12 años, de 2 a 12 años, y esos van a salir probablemente en septiembre, que con gusto nos vemos otra vez y les voy a mostrar que probablemente funcionan también en estos niñitos y van a ser aprobadas. Recuérdense que la única vacuna que es una dosis de todas en el mundo es la vacuna de Johnson & Johnson. Pfizer y Moderna son 2, separadas por ya sea 3 o 4 semanas. La otra cosa que hemos también actualizado es que el problema con el Pfizer era que necesitaban estar congeladas cuando salieron en noviembre, en diciembre. Ahora han cambiado todo
cómo la fabrican, y ahora ya puede ser nada más refrigerada en lugar de congelada, lo que ayuda muchísimo para mandarle a pueblos más pequeños o a lugares mucho más problemáticos debido a la congelación. Y claro, aquí es donde, como dicen en inglés, tuvimos un home run con la primera porque la efectividad es 95-94%. Recuérdense que cualquier vacuna o cualquier medicamento en el mundo requiere un 50% de beneficio para ser aprobada. Que eso está bien, 50% es mejor que nada, pero al principio, las primeras vacunas que tuvimos, 95%. La influenza es como 70-75%. La Johnson & Johnson, les voy a mostrar otra diapositiva, es en general un 72%. Otras vacunas que tenemos son las vacunas de AstraZeneca, sobre todo en Inglaterra. Yo sé que hay en Latinoamérica y en México, que es un adenovirus y que tiene también un 70-75%. Les voy a mostrar. Una copia de eso es la Covishield de la India, y tenemos ahora 3 vacunas de China. 2 son del gobierno, 2 son privadas, una es del gobierno, y la efectividad es un 60-65%, pero no tenemos suficientes estudios para ver los efectos secundarios. La vacuna Sputnik de Rusia, que está utilizada en muchos países en el mundo, sobre todo Latinoamérica y en África, etcétera, tiene la misma tecnología, tiene en lugar de 2 diferentes cepas del adenovirus, son 2 dosis y tiene una efectividad ahora ya comprobada de 91%, que no teníamos esos datos hace 2 o 3 meses. Esto está publicado en uno de los mejores journals. Una de las mejores publicaciones en Inglaterra. Novavax todavía no ha salido, pero vendrá en 3 meses. Lo importante es que hay que leer esto con cuidado. ¿De dónde se hizo el estudio? ¿De dónde? Ok. Vamos a... Ok, gracias. Entonces, ¿de dónde se hizo el estudio? Debido a las variantes, no es lo mismo hacer estudio en Sudáfrica que en Brasil, que en México, que en Canadá o en Inglaterra. Pero vean esto es lo importante, la protección de tener una enfermedad con síntomas, que uno realmente se sienta mal, tos, calentura, dolor de cabeza, que no puede respirar. La protección es realmente fantástica, 94%, 95%, incluyendo Sudáfrica con las variantes, Johnson & Johnson un poquito menos en Latinoamérica debido a las variantes en Brasil, 72% aquí en Estados Unidos y AstraZeneca más o menos, pero está fallando en Sudáfrica debido a las variantes. Lo interesante de las vacunas es que no nada más nos van a quitar un poco de la enfermedad, pero nos van a proteger de una enfermedad muy seria, sobre todo ir a terapia intensiva, 100%, 90%, 80%. Esto es extraordinario, que si me pongo la vacuna, si me enfermo, tal vez si es que me enfermo, voy a tener un poquito de tos y catarro y dolor de cabeza, pero no voy a tener que ir a terapia intensiva. Y miren esto, no voy a fallecer. O sea, esto es evidencia excelente de que las vacunas funcionan. Esto es lo que se llama ahora vacunas en el mundo real, porque una cosa es hacer los estudios y otra cosa es en el mundo. Hoy en la mañana leía que ya en el mundo hay 1.7 billones de individuos, billones que se han vacunado. Y vemos que en los estudios, claro, necesitamos 20 a 30 mil voluntarios, que es muchísimo. O sea, para 3 vacunas, casi 100,000 voluntarios. Ahora en el mundo hay millones y millones, y por eso se llama en el mundo real. Y vemos que el país Israel, 96% de protección, y la semana pasada tuvieron el primer día sin que nadie falleciera. Igual en Escocia
ha bajado tremendamente y casi ya lo controlan allá, ya sea con cualquiera de estas dos vacunas. En Inglaterra es lo mismo, está bajando notablemente y en Estados Unidos igual. Tenemos estudios en el Hospital St. Jude's, que es de pediátrico de cáncer, donde han bajado 94% en los pacientes y sobre todo 100% en los empleados. Aquí hicimos un estudio. Este es el Hospital Metodista, que tenemos 26,000 empleados y empezamos a vacunar aquí en diciembre. Aquí me vacuné yo en la tercera semana de diciembre y estamos viendo un incremento enorme de empleados. Estos son empleados, no pacientes. Empleados que eran positivos, que no podían trabajar, que se estaban enfermando. Y miren cómo bajó el número de positividad de los empleados una vez que empezamos a vacunar en diciembre. Se tarda 2 o 3 semanas después de la segunda dosis. Y mire, tenemos un 97% de empleados vacunados y casi nadie tiene COVID. Aquí voy a pasar esta. Estamos hablando de qué podría salir mal y todos hablamos de las variantes. La variante significa que todos los virus por naturaleza, todos van a tener mutaciones, o sea, cambian mucho todo el tiempo. Eso es normal. Por eso tenemos una vacuna diferente de la influenza todos los años. Los virus están cambiando, sobre todo los virus respiratorios y los gastrointestinales cambian muchísimo. Pero este virus como cambia tanto y tantos millones de gentes lo tienen, entonces hay tanto virus en el ambiente que empieza a cambiar, y cuando el virus empieza a mutar y tiene demasiadas mutaciones, se llama variante. Entonces aquí es diferente todo, como les mostraba aquí, y aquí es donde se va a insertar el virus, y si esto cambia, se va a producir una variante, que es lo que la gente está un poco preocupada, pero no tanto. Esto es la famosa B1177, es la variante más común, salió de Inglaterra, y miren, ¿no? Todos los virus eran, como decimos, de la naturaleza, y debido al número de pacientes que se infectaron en aquel entonces por no utilizar la máscara, empezó a subir, y ahora la mayoría de las infecciones en Inglaterra y en Houston, por ejemplo, son esta variante. La famosa variante que preocupa a todo el mundo es la de Sudáfrica y la de Brasil, que realmente no es tan preocupante porque las vacunas tienen actividad. Esta es una diapositiva nueva y la acabamos de hacer hoy para ustedes, o sea que están más actualizados que nadie. Y otra vez, perdón que está en inglés, pero no me dio tiempo, pero esto es del CDC y compara personas que no están vacunadas, claro, del año pasado, a personas vacunadas en los primeros 4 meses en Estados Unidos. Y les muestro que es impresionante. Número de infecciones, 92 por 1,000 individuos. Probablemente mucho más, pero los datos todavía no están tan limpios. 92 por 1,000 a menos de 1 persona por 1,000 con la vacunación. Hospitalizaciones, como les decía, 900 por 1,000,000 a 5.1 por 1,000,000. Tremenda disminución en el número de hospitalizaciones, menos complicaciones, menos costo, y lo más importante, que es lo más importante aquí, son las muertes. De 1,680 en 1,000,000 este año en Estados Unidos. Depende, claro, de qué ciudad, de qué hospital, de qué estado, de 1,680 a menos de 1 por 1,000,000. O sea, esto funciona. Aquí en Houston, este es un amigo mío, el jefe del laboratorio genómico. Tenemos el mejor laboratorio para detectar estas variantes y estamos detectándolas. Estamos haciendo la secuencia del genoma del virus y hemos identificado que esta es de Inglaterra, llegó aquí y es la que domina todas las infecciones en Houston. En Houston tenemos algunas de Sudáfrica, tenemos un par de las India y ahora hay casos de doble mutación viniendo de la India. Entonces, recuérdense de las vacunas, no importa cuál,
es bueno que ustedes regresen al lugar donde se la pusieron. Johnson & Johnson, claro, es nada más una, pero todas las otras son dos y es mucho más fácil para salud pública y toda la tabulación que regresen donde se las pusieron. Esto ya sean 2, 3 o 4 semanas, dependiendo de cuál se pusieron. Tenemos una ventana aquí de 3, 4, 5 días y no hay problema si se tardan o no hubo o no llegaron 4 o 5 días, todavía van a responder. Las equivalencias, hay muchos estudios, hay muchas preguntas al respecto, pero oficialmente todavía si uno obtuvo Pfizer, debe ponerse la segunda de Pfizer, Moderna debe ponerse la segunda de Moderna, AstraZeneca igual, porque hay ahora estudios, sobre todo en Europa, por ejemplo, se pone la primera de Moderna, la segunda de AstraZeneca, responde mejor o no, porque son diferentes mecanismos, todavía no sabemos, pero oficialmente, les recuerdo, es importante ponerse la segunda y sobre todo la misma. Todavía no son intercambiables. Esto es otra cosa. Recuérdense que la inmunidad que uno adquiere después de tener la infección natural no es suficiente para protegernos. Así es que una vez que uno tuvo una infección, desafortunadamente, y sobrevivió, es importante mejorarse 2 o 3 semanas y ponerse las vacunas, 1 o 2, depende de la que tenga. El intervalo ahora sabemos que es 2 o 3 semanas y van a mejorar. Personas inmunocomprometidas, siempre hay una pregunta así, que es muy importante, sobre todo los artículos ya están saliendo, las personas con trasplantes, sobre todo de hígado, de corazón, no responden tanto como personas con lupus, con artritis reumatoide, etcétera. Así es que los trasplantes hay que vacunarse, todos deben vacunarse, no hay contraindicación para ninguna de estas enfermedades subyacentes, pero hay que monitorizarlos porque no responden tan bien como una persona que no tiene un estado de inmunocompromiso. Como les decía, esto es fantástico. 100% de los niños de 12 a 18 años respondieron. No hubo casos en este estudio tan grande de 2.260 adolescentes, 0 casos vacunados contra 18 casos. Y debido a eso se aprobó tan recientemente. Este está en inglés, pero lo acabamos de hacer porque es muy importante y hay muchas preguntas. Y esto es acerca del embarazo. Sí, el embarazo es un factor de riesgo para el COVID y sabemos que si alguien está embarazada y adquiere la infección, tiene un chance 3 veces más alto que una mujer sin embarazo de acabar en terapia intensiva, de necesitar apoyo hemodinámico con máquinas especiales y desafortunadamente el riesgo de muerte es un poquitito más alto que si en una enferma que está embarazada sin COVID. También produce coágulos, que ya sabemos hay mujeres embarazadas sin COVID que tienen problemas de coagulación y los coágulos se forman también con el COVID y obviamente tiene un riesgo de parto prematuro y fallecimiento. Así es que esto es muy importante. Depende, claro, de la edad, depende si tienen diabetes, obesidad, primer, segundo, tercer trimestre, pero sabemos que esto es importante. Hemos manejado varias mujeres aquí embarazadas, afortunadamente con muy buenos resultados, pero tenemos medicamentos. Antes de que se vacunaran ya tenían los medicamentos, pero esto es importante. Si alguien está embarazada, necesita cuidarse, utilizar la máscara y ponerse la vacuna. Ahora, recuérdense, las vacunas, el mRNA o la otra, el adenovirus, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik, estas son Moderna, Pfizer, no van a meterse al ácido desoxirribonucleico, no van a cambiar nada, no van a afectar al producto, al bebé, así es que no hay
por qué tener una contraindicación. Es más, acaba de salir un artículo, el CDC aquí en Estados Unidos ha seguido 30,000 mujeres embarazadas después de la vacuna y ninguna ha tenido problemas. Y es más, los anticuerpos que produce la vacuna cruzan la placenta y le dan protección al producto, al feto. Así es que esto es importante. Ahora ya hay estudios en mujeres embarazadas, no han tenido problemas significantes. Así es que la recomendación oficial, como siempre, es si alguien está embarazada, tiene que ir a ver al médico. El médico o la médica tienen que platicar en mucho detalle los riesgos, la edad, etcétera, los problemas de base, y sobre todo con estos resultados se sugiere que se vacunen para tratar de prevenir todas las complicaciones que les mostré. Hay muchos mitos a estas vacunas y esto es de una website aquí en el Hospital Metodista. Recuérdense, la vacuna, como les mostré, no va a afectar el DNA para nada. No entra al núcleo, no entra al DNA. O sea, esto de que me voy a convertir en una flor o me va a cambiar el DNA es absolutamente no es correcto. La vacuna se desarrolló tan rápido que no es segura. Eso, como les mostré, eso es falso. La vacuna, todas estas vacunas para salir al mundo real después de los estudios están realmente estudiadas y analizadas tan rigurosamente que estamos seguros que no tienen el problema. Otra gente dice la vacuna me puede dar la infección per se. Eso es imposible. Les enseñé que la vacuna no entra al núcleo, no entra al DNA, así es que no es posible que uno adquiera infección por haber tomado la vacuna. Como les digo, la vacuna no tiene que ver con la fertilidad, no tiene que ver con el esperma, no tiene que ver con eso. Y muchos de estos jóvenes, como les mostré en las diapositivas primeras, no, yo soy joven, tengo 22 años, no tengo ningún problema, estoy muy sano, no necesito. Les mostré el pobre hombre que necesitó los trasplantes de pulmón. Esto afecta a todos, no importa que ustedes piensen que estén sanos. Y la otra cosa es que sí, todavía pensamos que después de vacunarse uno debe utilizar la máscara. ¿Por qué? Porque no son 100%, les mostré 70, 80, 95%. O sea, hay un buen porcentaje, un 5%, que no está mal, que todavía que no van a responder. Tengo aquí un colega amigo, un médico, que se sienta junto a mí, que no respondió, entonces sigue siendo alto riesgo. Número 2, sabemos que algunas de esas personas van a tener el virus en la boca o en la nariz sin síntomas, pero se lo pueden pasar a alguien que no ha respondido. Y sobre todo, la tercera es que no sabemos cuánto nos va a durar la inmunidad. Pensamos que nos va a durar 8 o 10 meses, o sea, si yo ya me vacuné en diciembre, tal vez mis títulos estén bajando, así es que necesito utilizar la máscara hasta que la mayoría de la gente se haya vacunado. Efectos secundarios, una pregunta muy importante. La mayoría de las personas, como nosotros aquí, tuvimos un poquito de fatiga, dolor en el brazo, un poquito de dolor de cabeza. Eso se resuelve en un día y medio. Sobre todo en la segunda vacunación, en la segunda dosis. Yo, por ejemplo, estuve cansado por un día, pero regresé a trabajar el día siguiente. Fiebre alta, un poco más rara, escalofríos, dolores en los músculos, en las articulaciones se ve de vez en cuando, pero no se quedan en 1 o 2 días con medicamentos antipiréticos para la calentura, se resuelven. No producen infertilidad, no afectan el ácido desoxirribonucleico, no tienen un microchip, como dicen las redes sociales. No hay manera que la vacuna sea como un GPS que los va a encontrar
donde están. Los coágulos sanguíneos ahora vemos con la vacuna de Johnson & Johnson y hemos visto, sobre todo en mujeres jóvenes de 18 a 50 años, y hemos visto en varios pacientes, también mujeres con AstraZeneca. La alergia es muy importante. Para tener una reacción alérgica muy importante con Pfizer o con Moderna es muy rara. Se manejan bien, por eso donde ustedes se van a poner la vacuna hay que esperarse 15, 30 minutos para estar seguros que no tienen una reacción. Esta se maneja, aunque sea agresiva, como anafilaxia, con una inyección de epinefrina, y ha habido cero casos de muerte por alergia a las vacunas. Esto quería recordarles. El riesgo de infección en Estados Unidos, depende de dónde, es 10%, pero el riesgo de que uno acabe con problemas es un 30%, sobre todo de corazón, de pulmón, neurológico. El riesgo de hospitalización, como les mostré, es alto, depende de dónde, y sobre todo en otros países es mucho más alto, como en la India, en Brasil. El riesgo es de morirse 7 a 70, depende de dónde estén ustedes. Así es que el chance de fallecer en Estados Unidos ahorita es 1 en 600. O sea, la vacuna debemos ponérnoslas. Y estos son otros riesgos en la vida. No quiero entrar a todo esto, pero acuérdense, simplemente salir de la casa es un riesgo. Por lo menos aquí en Estados Unidos, fallecer de un accidente de automóviles 1 en 10,000. Fallecer de COVID es 1 en 600. Así es que hay que preocuparse de no tener COVID. Esto de los coágulos con AstraZeneca es 1 en 100,000. Los coágulos con Johnson & Johnson es 1 en 1,000,000, y que un relámpago, un rayo me caiga y me mate es 1 en 15 millones. Así es que uno toma riesgos en la vida, pero esto es tan importante que hay que promulgar las vacunas. Y ya para terminar, les recuerdo, se sigue siendo propagado por las gotas de saliva cuando uno tose, cuando uno grita, cuando uno canta. Así es que la máscara sigue siendo importante. Esto es lo que utilizamos ahora en los hospitales y en las clínicas, y esto que lo utilizaban, que es casi igual, se ve igual, hace 2 siglos en Europa, cuando tuvieron la pandemia de la peste, y más de 2 o 3 o 5 millones fallecieron. Así es que utilizamos lo mismo. Esto funciona. La peste se controló, estamos controlando la infección por COVID. Y esto les recuerdo, había una pregunta también de esto de la inmunidad, que se llama en Estados Unidos herd immunity, que llamamos inmunidad de rebaño, o ahora más bonito, inmunidad de comunidad. Si hay una persona que está infectada o 2, cada una de ellas va a infectar 1 o 2 pacientes. O sea, no pacientes, 1 o 2 personas. O sea, en 2 o 3 meses, la mayoría de la comunidad va a estar infectada. Si empezamos a vacunar, esto va a bajar, y una vez que un buen porcentaje, pensamos, depende de dónde, un 60, 70, 80% de su comunidad, de su país, de su local están vacunados, entonces es como vamos a controlar todos nosotros juntos esta infección. Otra vez les recuerdo todo esto de los mitos y realidades de las redes sociales. Creo que les mostré esto, pero es importante recordar, la gente lee tanto las redes sociales y lee menos las cosas científicas. Obviamente hacer gárgaras con blanqueadores o cosas así no nos va a ayudar. Por ejemplo, nos va a quemar el esófago. Hemos visto gente que fallece por andar tomando blanqueadores o químicos o Clorox o algo así, y realmente no es un servicio de las redes sociales. Obviamente, el lavado nasal con soluciones salinas, claro, se siente uno mejor, pero no tiene nada que ver cómo se cura un COVID. Los antibióticos no ayudan
esto es un virus, no es una bacteria. El alcohol tampoco ayuda. Ahora tengo una nueva de hace 2 días que nos preguntó alguien hablando de la vacuna Sputnik de Rusia, que realmente es efectiva, 91%. Me preguntan si se puso la vacuna Sputnik, significa que puede tolerar más vodka. Obviamente no. No tiene nada que ver. Yo diría que no tome tanto vodka y se ponga la vacuna. Y, por ejemplo, el ajo, las abuelitas nos decían, el ajo tiene propiedades antimicrobianas y para todas las enfermedades. No es cierto, el ajo no mata el virus, pero si ustedes se compran un collar o se hacen un collar de ajos, no van a mejorar del COVID, pero van a tener un distanciamiento social increíble porque van a apestar mucho. Así es que ya para terminar, una de esas preguntas que quería yo contestar, otra vez disculpen que está en inglés, pero las hicimos hoy nada más para ustedes, especialmente. ¿Cuántas dosis van a requerir? Probablemente después de las 2 de Moderna o Pfizer o una de Johnson & Johnson, todos vamos a necesitar probablemente lo que se llama un booster, un refuerzo, porque vemos que los anticuerpos van a bajar a los 8 o 10 meses. Así es que probablemente esto va a transformarse en una vacuna anual como la de influenza. La otra cosa es que es tan importante es que las compañías, sobre todo Pfizer y Moderna, están ahora trabajando en el laboratorio para producir nuevas vacunas que incorporan a las variantes. Así es que hay que tranquilizarse con esto de las variantes, porque la próxima vez que nos vacunemos, cuando eso sea a fin de año o el año que viene, la vacuna va a incorporar a las variantes. O sea, ¿qué vacuna es mejor? La que ustedes pueden conseguir. Ahorita no hay manera de escoger, tal vez el año que viene podemos escoger, pero, por ejemplo, si están en un país donde no hay vacuna y solo hay Johnson & Johnson, pues hay que ponerse Johnson & Johnson. Si son mujeres jóvenes, recomendamos Pfizer o Moderna. Todas funcionan, como les mostré. Afortunadamente, tenemos mucha suerte que estas vacunas funcionan en la gente de edad avanzada, porque sabemos que en los viejitos la inmunidad ha bajado y generalmente no responden tan bien. Estas vacunas son tan buenas que han hecho que la gente de edad avanzada responda. ¿La vacuna es necesaria después de una infección? Como les dije, claro que sí. Necesitan vacunarse 2 o 3 semanas después de que se hayan recuperado. Ya no son contagiosos y ya no están aislados y es cuando ir a ponerse la vacuna. Y esto es lo importante. Probablemente este es un virus que va a estar con nosotros por muchos años, no en forma epidémica, pero en forma endémica, y vamos a tener picos donde vemos alguna ciudad, algún país, algún continente que sube y baja, pero no como estamos ahorita. Nunca vamos a tener otra vez 4,000 casos al día en una ciudad, sino que va a ser como la influenza, como los otros virus que tenemos en el tracto respiratorio que de vez en cuando nos infectan. Una vez que vacunemos a todos los niños, a todos los adultos y sobre todo gentes en las nursing homes, gentes en la cárcel, los inmunocomprometidos, creo que vamos a poder controlar esto, pero nos vamos a llevar 2, 3, 4 años. Y esto simplemente para terminar, el CDC también nos dice, está en inglés, pero el estrés que esto ha producido en todo el mundo, no importa lo que hagan, no importa qué ocupación hayan tenido, estar en la casa, salir a trabajar a pesar del virus, etcétera, hace de algo realmente impresionante. Así es que les recuerdo, estamos en esto todos juntos, necesitamos ayudar a los vecinos, a nuestros familiares, a nuestros colaboradores, pero hay que tener una dieta adecuada, hay que hacer ejercicio que nos ayuda mucho y sobre todo hay estudios, necesitan dormir lo suficiente. Hay que dormir para recuperarse, hay que
no tomar tanto alcohol, no fumar, etcétera, etcétera, y sobre todo no desconectarse. Esto es una cosa física, el distanciamiento, pero hay que conectarse socialmente, emocionalmente, antropológicamente para poder seguir adelante. Así es que les pido, sigan usando la máscara, pónganse la vacuna y practiquen y eduquen a toda la gente que ustedes puedan. Con eso terminamos y podemos tomar preguntas. Gracias. Excelente, doctor. Yo he estado monitoreando las preguntas que han ido saliendo en el chat. Creo que una de las que más, creo que la preocupación general en este momento en nuestros clientes en Latinoamérica es el hecho de que ellos tienen disponibilidad para ponerse o la vacuna rusa o la vacuna, alguna de las variantes de China, ¿no? De las vacunas. Entonces, como que tienen la duda de si un mes después, 2 meses después, tienen la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, si en ese momento requieren ponerse o Johnson & Johnson o alguna de las vacunas de acá. No, es muy buena pregunta. Claro que es una inquietud de todo el mundo, de todas las personas. Pero, número uno, el concepto es que una vez que uno se puso una vacuna, a menos que no haya respondido, y eso habría que hacer una prueba muy específica en la sangre, como le digo, que le hicimos aquí a mi colega. Uno se supone que ya está vacunado, que está protegido, entonces no necesita ir a ponerse otro tipo de vacuna, a menos que esté documentado, como le digo, en el laboratorio. O sea, se puso Johnson & Johnson, yo que sé, en Bogotá o en la Ciudad de México, y estuvo, no necesita pensar que tiene que venir a Estados Unidos a ponerse Moderna. O sea, a menos que no haya respondido. La otra, claro, creo que hay ahora un poco más de evidencia científica que la vacuna Sputnik sí está funcionando comparado con hace 3 o 4 meses, porque los estudios que hicieron ellos fueron diferentes de Estados Unidos o del mundo. Estos estudios que les presenté son de Italia, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, pero como hicieron ellos, estudios fueron muy rápidos y por eso fueron criticados. La Sputnik, porque salió muy rápido, en la fase 1, 2 o 3 fue muy rápida, hicieron no 30,000 voluntarios, sino mucho menos, pero ahora que ya los datos de la vida real muestran que han vacunado ya millones de gente, sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica, en México, en Dubái, allá por allá, en el medio oeste, se han vacunado muchos con 90% de efectividad, un poco menos que Pfizer y Moderna, que son 95%, pero 90%. Si no hay otra cosa, hay que tomarla. Como están las cosas ahorita, sobre todo en otros países, que no ha bajado tanto, uno debe ponerse la que puede ponerse. Creo que el único asterisco, como diría uno ahorita, es la Johnson & Johnson en mujeres jóvenes, por lo de los el riesgo de huevos sanguíneos. Pero, por ejemplo, le digo que es muy, muy triste, porque es lo de siempre, el poder económico. Pero, por ejemplo, en la India, en un pueblito, tienen 1.3 billones de habitantes. Entonces, lo que puedan, hay que ponérselo. Y si es Johnson & Johnson, se lo van a poner, pero porque están devastados. Claro. Entonces, pero, o sea, uno no puede escoger todavía. Creo que el año que viene, cuando la Novavax salga y tengamos más resultados de AstraZeneca, etcétera, vamos a tener 5 vacunas. Entonces ya uno va a decir, yo quiero esta porque tengo esto, esto y esto, y mi médico me dijo, no, pues esto es mejor para ti. O sea, va a estar mucho más estratificado que como tenemos ahorita. Aquí hay farmacias ahora, pues también les cuento, como dicen, que ahora aquí en Estados Unidos ya se ha abierto esto. O sea, ya todas las restricciones que todavía existen en otros países, que más de 65 años, que tiene que estar inmunocomprometido, que tiene que estar embarazada, y luego de 55, eso ya se quitó.
O sea, en 6 meses avanzamos tanto aquí que ahora la vacuna ya está libre. Cualquier persona en Estados Unidos puede ir a cualquier farmacia o aquí al Hospital Metodista, etcétera, y se la pone. Nosotros nada más tenemos una en el hospital porque es un hospital, pero las farmacias tienen 2 o 3, algunas, y algunos de ellos les preguntan si quieren, pero esto acaba de suceder, pero ya se abrió. O sea, uno ya no tiene que esperar. Es increíble. Me da un poco de tristeza comparado con Brasil o México o Italia o, claro, la India, donde todavía la fila para esperar son 6, 7 horas, cuando aquí ya nada más llego a la farmacia y me la ponen 10 minutos. Cuando empezamos aquí fue igual. En diciembre, en enero, por ejemplo, el Hospital Metodista, un sábado le dimos la vacuna a 6,000 personas, pero había que esperar 2 o 3 horas. Esas colas, como dicen, ya no existen aquí. Excelente, doctor. Entonces, recomendarle a nuestros clientes, por ejemplo, que si quieren estar seguros de que tienen una inmunidad posterior a la vacuna, un título de anticuerpos sería buena idea, ¿verdad? No lo recomendamos oficialmente. Nadie hace eso, pero o sea, en términos de salud pública de miles de gentes, pero si alguien tiene una duda por algo que usted y yo no sabemos, que tiene un problema de inmunocompromiso, que tiene algo que no ha respondido antes o que ha tenido infecciones de otro tipo, entonces se puede hacer. Es una prueba muy laboriosa, muy costosa, pero le va a decir si tiene anticuerpo o no, y eso ayudaría, se supone, a que le den otra vacuna, pero de diferente tipo. Excelente. Pero eso es 1 en 1, no es una recomendación. No es masividad, ¿verdad? No la masividad de los pacientes, claro. Doctor, creo que, bueno, me queda primero darle las gracias. Para la audiencia quiero que estén tranquilos, estamos monitoreando todas las preguntas. Considero que usted fue muy abarcador en lo que preguntó, en todo lo que respondió en su presentación. No obstante, vamos a tomar todas las preguntas y vamos a hacer el mismo proceso de la vez anterior. Responderemos las preguntas y todo el que se registró para la conferencia va a recibir pues una copia del video y también pues las preguntas contestadas. A los clientes de Best Doctors, los agentes, cualquier pregunta la pueden remitir. El Houston Metodista y Best Doctors tienen una excelente relación. Trabajamos muy de la mano, de lo cual estamos muy agradecidos, Dr. Feinstein, tanto de usted como del hospital y todo el apoyo que nos dan. Y como siempre, ha sido una charla espectacular. Le agradezco mucho. Y no se preocupe por las láminas en inglés. Yo creo que usted es un excelente orador y sabe llegar muy bien con el mensaje. Les repito, la vez anterior fue un mensaje positivo, pero esta vez creo que con muy buenas noticias. Así que, excepto los países que todavía están como en una situación un poco gris, pues creo que hay mucha esperanza. Y bueno, ojalá lo podamos manejar como bien usted dijo, como la influenza cuando nos toca en el año y así, sin tener que preocuparnos mucho más. Sí, creo que vamos a llegar a eso. Es lento, pero seguro, y todos tenemos un pedacito en que contribuir a nuestra sociedad. Así es. Muchas gracias, doctor. Cuente con toda nuestra responsabilidad. Nos ocupamos por acá. Gracias, un placer. Y cuídense mucho. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.